Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar justamente de cuestiones más amables, me parece a mí, que esta situación de la violencia generalizada que tenemos en el país. Vamos a darle continuidad a esta serie de entrevistas que venimos realizando acá en Cosa Pública 2.0 con personas, especialistas, sujetos, investigadores, periodistas que desde hace tiempo han venido dándole seguimiento de manera muy cercana al movimiento zapatista. Y esta tarde quiero agradecerle a Raúl Romero que tome esta llamada telefónica. Ya lo conoce, hemos hablado con él en varias ocasiones anteriormente. Es investigador y es también integrante de la Red Universitaria Anticapitalista, y de hecho vamos a recomendar y a compartir en nuestras redes sociales una crónica, una columna que publicó en el diario La Jornada esta semana a propósito de la festividad por el 30 aniversario del levantamiento zapatista. El Común, el Nuevo Horizonte, así se titula su columna, y pues nos va a compartir cómo vivió participar en ese aniversario. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Raúl Romero, por tomar esta llamada, y compártenos, por favor, Raúl Romero, pues tus impresiones, cómo observaste, cómo viviste ese 30 aniversario del levantamiento zapatista. Con mucha alegría, con mucha esperanza, que es casi lo que nos inyectan siempre las comunidades zapatistas, viajar a una zona del país en la que el estado de Chiapas, como el resto del país, se encuentran en llamas, se encuentran en una violencia desgarradora, en una, como mismo lo has comentado antes de esta nota, ¿no? En situaciones de desapariciones forzadas, de masacres, de suicidios, en fin, de un sinfín de terrores, y llegar a una zona del país bajo control de los propios pueblos, en la que no suceden este tipo de actos, en las que no hay narcotráfico, en las que no hay una presencia del crimen organizado, vaya, en las que ni siquiera hay pleitos de borrachos porque está prohibido el consumo de alcohol, me parece llenó de mucha calma y de mucha alegría a quienes acudíamos ahí. A mí personalmente, y conviviendo y conversando con otras personas, sentíamos la seguridad de estar resguardados por pueblos que se organizan y que tienen bajo sus propias manos la seguridad y la justicia de sus territorios. Ya en territorio zapatista, este hecho de poder estar despreocupado de las violencias en plena selva, percibir el gran trabajo artístico, cultural que han realizado las unidades zapatistas, en particular todo su trabajo de artes, de teatro, de pintura, de música, de baile, es un hecho importantísimo. Yo siempre insisto en observar que los cambios que podemos observar en las comunidades zapatistas no solo son de tipo material, es decir, la recuperación de los territorios, la recuperación de los medios de producción, como se diría, la generación de proyectos de economía solidaria, sino también observar estos cambios culturales que no solo se representan en sus actividades artísticas, sino que también se ven en nuevas generaciones que hoy son capaces y tienen la posibilidad de decidir sobre su vida, sobre el género que quieren asumir, sobre la labor que quieren trabajar en la comunidad, sobre el arte que quieren desempeñar, ver a jóvenes hombres y mujeres haciendo hip hop, haciendo mariachi, haciendo bailables. Me pareció un hecho formidable, muy importante. Y sobre todo eso, ver cómo las zapatistas utilizan las artes para contar y comunicar su historia y su proceso, y utilizarlo como un vehículo de una nueva discursividad política, una poética política zapatista, que ayuda a comunicar desde una sencillez un mensaje sumamente complejo, un mensaje sumamente complicado. Así es. Raúl Romero, tengo varias preguntas que me saltan a partir de ahorita tu relato. Uno es preguntarte, la semana pasada hablé con Daliri Oropesa, reportera, periodista que también estuvo cubriendo esta festividad. Ella me comentaba que le llamaba la atención tan solo entrar a territorio zapatista, que podía observar la diferencia en el estado de conservación, digamos, de las montañas o de los montes o de la vegetación
de cómo está muy deteriorado, devastado del lado no zapatista y el grado de conservación de la naturaleza tan alta que hay en los territorios zapatistas. Incluso Luis Hernández también decía que le llamaba la atención al entrar a territorio zapatista es lo colorido, digamos, de justo la pintura, el despliegue de arte que hay en los murales, en todas las estructuras, contrasta con la situación que se observa en los territorios no zapatistas. ¿Es así de notorio, digamos, tan solo en lo visual, ver la diferencia? Sí, tú vas, fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad de llegar ahí desde el día 30, 29-30, y tú podías observar desde el temor de pasar por carreteras controladas por grupos paramilitares y del crimen organizado, cobrando esta cuota de derecho de paso, ¿no? Como les llaman, este impuesto de las policías subrogadas que hacen esas fuerzas paramilitares y crimen organizado, y entrabas después de los zapatistas donde te recibían milicianos zapatistas que te escoltaban y te acompañaban en moto hasta dentro del territorio. O sea, eso ya es un hecho, lo que me parecía a mí muy complementando tanto la crónica de Dalí como de Luis, no solo la conservación de los territorios, el arte y las pinturas y los coloridos de los territorios, sino también la propia organización para el resguardo de los territorios, ¿no? Es decir, la seguridad. Uno llegaba hacia por la entrada hacia la pirámide de Toniná, ¿no? Muy cerca del municipio oficial de Ocosingo, y te encontrabas con fuerzas, con un cuartel de Ejército Nacional, del Ejército Federal, ¿no? Y para quienes hemos pertenecido a organizaciones de izquierda, pero también ya para cualquier joven ciudadano en este país, sentir ese temor por las fuerzas federales, por lo que su involucramiento con hechos de desaparición forzada o con masacres, y sentirse resguardado por pueblos que se han organizado para resguardar su seguridad, me parece muy interesante. Pero también, fíjate, te cuento, hay quienes llegaron ya directamente hasta el 31 de diciembre, perdón, hasta el 1 de enero. Sí. Del 2024, y nos contaba que llegar a territorio zapatista eran un ejemplo de que en las carreteras encontrabas a personas tiradas ebrias, que encontrabas accidentes automovilísticos, que encontrabas esta violencia que también se explota con el alcohol, que se vincula con la violencia colonial, que se vincula con la violencia que genera la explotación, y que llegaban a territorio zapatista y que se encontraban con una fiesta colorida, con bailables, con deportes, ¿no? Y eso también lo hace completamente distinto, ¿no? Es una comunidad viva, con su territorio, con el arte, con los deportes, y en un ejercicio de ocupación política emocional de los territorios. Justo ahí quería hacerte una pregunta también, y a propósito de lo que he leído en tus escritos. Hay que recordar que me parece que fue en noviembre cuando salió un reportaje de Televisa que planteaba que supuestamente el zapatismo estaba perdiendo fuerza, que estaba cediendo territorios al crimen organizado, y que incluso supuestamente entre las juventudes zapatistas pues había una migración de jóvenes que ya estaban dejando las filas del zapatismo. Daban a entender que estaba debilitado el zapatismo, pero acá quería preguntarte, veo dos cosas. Uno es todo lo contrario, la enorme participación de niños y jóvenes en el zapatismo, y generaciones, ya son 4 generaciones que han crecido a lo largo de este movimiento. Me parece que está más fuerte que nunca a nivel interno el zapatismo, y preguntarte también, incluso a nivel externo, considerando el alto grado de inseguridad en Chiapas, esa seguridad que se siente en territorio zapatista, ¿tú crees que más comunidades o pueblos, digamos, no zapatistas se van a acercar a la esfera del zapatismo, buscando quizás, entre otras cosas, seguridad? Bueno, esta narrativa de la debilidad, de son unos cuantos, pues es una narrativa que se impone desde el 94, ¿no? Con el propio gobierno de Gortari, y luego reforzada por Cedillo, y ningún presidente que ha estado desde entonces con su aparato de comunicación y de seguridad han
todos ellos han seguido reproduciendo esa narrativa, ¿no? Siempre son unos cuantos, ya están muy débiles, no tienen capacidad de fuego, no tienen capacidad organizativa, se está fraccionando, hay comunidades hay conflictos intercomunitarios. Esas son las narrativas de siempre y por lo menos pues ya van 30 años que las zapatistas pues demuestran que eso es una completa mentira, ¿no? No solo reorganizan sus territorios, sino que además tienen capacidad para administrar y ocupar nuevos territorios, ¿no? Como lo vimos también en 2020 a propósito del nacimiento de los otros 12 nuevos caracoles, de los otros 7 nuevos caracoles, que junto con los 5 que ya estaban, y como lo vemos ahora, no solo una fuerza cuantitativa, sino que una fuerza cualitativa también, ¿no? Con una capacidad de reflexionar teórica y políticamente y de lanzar iniciativas que responden a los problemas globales. Y ya más en lo concreto, sí, ver una gran cantidad de infancias jugando, recorriendo el caracol en total libertad, ver una gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres como parte de las milicias zapatistas, pero también como parte de las bases de apoyo. Para esto era sorprendente ver estos jóvenes, hombres y mujeres que apenas se les alcanzaba a ver en los ojos y en sus cuerpos, que estaban en la juventud total, ¿no? Y en una fortaleza de la disciplina que va a estar también no solo viviendo en la selva o en las montañas, sino también de ser parte de ejército que ha optado por la paz, que ha optado por la vida, pero que sigue siendo un ejército y que se notaba, que pudimos verlo en su demostración el propio 31 de diciembre y también el 1 de enero. Me parece que a lo interno el zapatismo no solo, insisto, cuantitativa, sino cualitativamente está en una fortaleza que está construyendo y reflexionando los problemas del mundo y lanzando alternativas para sobrevivir y para sobrellevar esos problemas del mundo, que está pensando a futuro, no, es decir, no en la inmediatez de los próximos 6 años o de la próxima coyuntura, que son de las cualidades del zapatismo, que se sale de las coyunturas y crea sus propias coyunturas y está pensando en una alternativa a 120 años, está pensando en cómo seguir pensando y construyendo un futuro para la humanidad, no solo para ellos y para ellas, y me parece que hacia afuera, en lo externo, sigue siendo un movimiento que convoca a gran cantidad de las izquierdas anticapitalistas a nivel internacional. La presencia de representantes de colectividades y organizaciones de por lo menos 20 países en territorios en ese caracol es un hecho que lo demuestra. Pero sobre todo, además, compartir contigo y con tu auditorio, Jesús, no hay en la historia reciente movimiento que dure con tanta temporalidad, es decir, estos 30 años, creo que son 40 también, que son 500 más, es decir, la resistencia de los pueblos indígenas no se puede medir solamente en el corto plazo de la inmediatez de las redes sociales y de los periódicos, sino se tiene que medir en el largo caminar, en una historia distinta, en el largo caminar de su resistencia, que insisto, tiene por lo menos más de 500 años, y que en esta etapa, como resistencia a los pueblos indígenas organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo, tiene ya una duración que no solo es un movimiento que protesta, sino que construye alternativas, que construye gobierno local. Y ese tipo de experiencias, pues mira, como una de París, como lo hemos dicho antes, ¿no? Exacto. No de duración tan larga con esa potencial emancipatorio. Es impresionante, son 30 años y sigue vigente, digamos, esta revolución también, o esta epopeya, como la han definido al movimiento zapatista. Finalmente, Raúl Romero, esta nueva etapa donde está enfocada en lo común, en la no propiedad de los medios de producción, en la no propiedad de la tierra, compartida, trabajada en común, incluso con comunidades no zapatistas. ¿Qué te parece la nueva etapa de la iniciativa? Mira, ahí justo no solo sigue vigente, sino sigue renovándose. Es una de las otras cualidades parece a mí, observo del zapatismo, que renuncia también a la estaticidad, ¿no? Renuncia a quedarse en una sola etapa, como puede ser, como han sido otros movimientos que incluso en sus éxitos se han quedado en la falta de autocrítica y se han quedado fijos y no han logrado
adaptarse a lo nuevo, el zapatismo no solo lee lo nuevo, sino que además es autocrítico consigo mismo, lo pudimos ver en sus propios comunicados, ¿no? Y ese carácter histórico, en que el sentido en que se mantiene vivo, le permite leer el mundo, le permite encontrar los nuevos problemas del mundo y responder a esos nuevos problemas del mundo. Lo común y la no propiedad me parece que responde también al cambio de la estructura que están dando al interno de gobiernos desde la comunidad, ¿no? El gobierno directamente de base está hecho de invertir o romper la pirámide, que me parece fundamental, de organización de tipo comunitaria en red, en redes de comunidades, como llamaba también de hace muchos años don Pablo González Casanova, ¿no? Sí. Comunidades que se organizan y que se autogobiernan y que cooperan y que generan pues especies de redes de comunidades existiendo, con una propuesta y avanzada teórica que es esto de lo común y la no propiedad, que al menos para mí todavía es una innovación que hay que seguir detenidamente, ¿no? Sí. Ya ellos y ellas dieron algunas pistas, ya están comenzando a salir sus reflexiones, pero me parece que va a ser un proceso de largo plazo que comenzaremos a pensar, a discutir, porque es distinto lo que se discute como común en la academia, como común en la teoría, como común en los movimientos sociales, a lo que se discute y se hace como común desde un movimiento que está construyendo una experiencia anticapitalista. Es decir, aquí no solo hay una reflexión teórica, sino una puesta en marcha, en práctica de ese común. Y ahí me parece que vamos a encontrar aportes completamente nuevos que no se dan en todo el mundo, que van incluso a revolucionar gran parte de la teoría política que se adentra y que se debate en estas corrientes. Y por supuesto tendremos que estar a lo largo del año justamente dándole seguimiento a esta etapa, a esta iniciativa. Por ahora, muchísimas gracias, Raúl Romero, por compartir con nosotros tus opiniones, tus reflexiones, tu crónica y la invitación a que sigamos en comunicación a lo largo del año. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo para todos por allá. Abrazo, Raúl Romero, integrante de la Red Universitaria Anticapitalista. Vamos a la última pausa y cerramos el programa por hoy.